Buenas tardes, niños y niñas. Hoy lunes 2 de noviembre del 2020. Estamos en la semana 31. El tema general es: nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Estimados niñas y niños, estamos a pocos meses de terminar el año escolar. Ustedes cursan este año el 6º grado de primaria y el próximo año van a iniciar una nueva etapa escolar. Y seguramente en cada uno de ustedes surjan ciertos temores y dudas. Por ello es muy importante que, a pesar de las dificultades que pueda haber en el camino, ustedes, niñas y niños, deben de comprometerse a construir satisfactoriamente tus estudios para seguir estudiando hasta lograr tus metas o sueños que cada uno de ustedes tienen. Por esa razón, esta actividad y las que vienen nos ayudarán a responder los siguientes retos. La actividad 1 es: conocemos las historias de Carlos y Laura. El propósito es explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de la historia de Carlos y Laura. Aquí tenemos criterios. Dice: ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lo voy a leer para que ustedes lo puedan comprender. 1. Describir tu situación personal respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Mencionar tus fortalezas y dificultades. 2. Describir tus sentimientos respecto al desarrollo de tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. Y 3. Expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Conocemos los criterios a desarrollar en esta actividad. Ahora, para conocer un poco más, vamos a tener que leer la historia de Carlos y Laura. Acá menciona la historia de Carlos y Laura. Es muy interesante las dos historias. Aquí habla de un niño responsable, que es Carlos, y Laura, que quiere dejar el estudio. Ustedes lo van a leer con mucho detenimiento y luego iremos respondiendo las preguntas que nos indica dicha actividad. Seguimos. Una vez que ustedes han leído las dos historias, van a responder la siguiente pregunta. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura? ¿Desarrollar tus tareas y actividades escolares? Vas a describir brevemente tu situación personal. Eso lo vas a hacer en tu cuaderno. Una vez que tú has respondido con tus propias palabras, de acuerdo a las lecturas leídas, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a conocer qué es lo que piensa Carlos y Laura. Carlos dice: la fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene Carlos es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Vamos a conocer de Laura.
La fortaleza de Laura es que siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. La dificultad de Laura es que no comprende algunos textos que lee, porque son muy extensos y contiene palabras que no desconoce. Laura se siente mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Como ustedes ven, son dos situaciones muy diferentes. Uno trata de ser perseverante, en cambio Laura quiere tirar la toalla, y yo creo que no debe ser así. ¿No les parece? Como Carlos y Laura, todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos que surgen en el momento de desarrollar las actividades que diariamente desarrollamos. Ahora vamos a leer las siguientes preguntas. Dice ahí, ¿cuáles son tus fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? El siguiente es, ¿cuáles son tus dificultades? 3. ¿Cómo te sientes al respecto? 4. ¿Por qué te sientes de esa manera? Lo responden muy bien de acuerdo a las lecturas y lo que ustedes piensan. Dice, por otro lado, de acuerdo a la historia de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión respecto a su situación. A ver, vamos a pensar, ¿qué es lo que piensa Carlos y Laura? Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar y desarrollar sus actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. En cambio, Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor así porque evita sentirse fastidiada. ¿Ustedes creen que está bien eso? Yo creo que no. Como vemos, Carlos decidió esforzarse, organizar su tiempo para seguir realizando sus tareas escolares, mientras que Laura decidió dejar de hacerlo, sus tareas. Esto es un dilema, así como ellos, otros niños o niñas del país, lo están pasando. Y esto puede traer consecuencias positivas o negativas que debe asumirse con mucha responsabilidad. En el siguiente cuadro vamos a ver qué es lo que dice Carlos y Laura. Ahí observa que Carlos ya ha decidido seguir esforzándose, y Laura quiere dejar de realizar sus actividades. En el otro dice, Carlos sueña con ser arquitecto, pero Laura, ¿qué sueña? Incógnita. Si deja de estudiar, no va a lograr sus sueños. Entonces, ¿qué agregaríamos para Carlos? La perseverancia de Carlos será como ejemplo para su hermanita mejor. Muchos de ustedes son mayorcitos en casa. Entonces ustedes, si siguen estudiando, siendo perseverantes, serán el ejemplo de sus hermanos. En el otro también podríamos decir que Carlos está cansado. Eso es normal. Todos nos cansamos. Sus padres también se cansan al trabajar todos los días. Entonces, no hay que desanimarnos. Vemos en Laura. Laura deja de leer porque no comprende lo que lee. No está siendo perseverante. En cambio, debe de buscar ella ayuda a su profesora, algún amiguito o algún familiar para que pueda seguir adelante. Si Laura tiene dificultades para comprender lo que lee, es porque no usa posiblemente estrategias. Muchas veces les hemos dicho que deben de leer, si no comprenden, 1 o 2 o 3 veces, y siempre buscar las palabras nuevas en el diccionario.
Luego de haber analizado la decisión de Carlos y Laura, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de las actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia y por qué? Por favor, lo escriben muy bien. Recuerda que allí tienes que considerar cuáles son tus fortalezas tuyas, ya no de Carlos ni de Laura, de tu persona. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus dificultades? Si te sientes desmotivado, ¿por qué? ¿No? ¿Y cuál es tu postura para seguir adelante en tus estudios, como dice uno de los criterios, hasta lograr tu objetivo? Una vez que ya has desarrollado todo eso, nuevamente te encuentras con los criterios, ¿no? La lista de cotejo, lo lees nuevamente, respondes con un sí o un no, y si por A o B te falta desarrollar alguna de ellas, lo vuelves a realizar la tarea en la parte que te falta, ¿no? Y no olvides, niños, siempre con nuestra familia. Comentarle a tu familia las historias, ¿no?, que acabas de conocer de Carlos y Laura. Y debes con el cual, como un buen estudiante, a ver con cuál de ellos tú te puedes identificar. Si los padres te dan algún apoyo, escríbelo, tenlo en consideración para que tú puedas lograr tus metas. Y como último, la reflexión o metacognición, lo lees bien, las preguntas, y lo respondes de acuerdo a lo que tú has comprendido. Eso es todo, niños, por el día de hoy.